poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Como ustedes saben, nosotros no solemos manejar en este espacio informaciones de la fuente de sucesos, de la fuente policial. En primer lugar, porque hay muy buenos colegas que manejan con suficiencia y con destreza, con excelencia esta fuente, y en segundo lugar porque a esta hora solían estar conectados los padres junto con sus hijos que lo estaban preparando para la escuela, y eso de alguna manera pues nos condicionaba a no tratar ciertos temas y ciertos sucesos acá. Sin embargo, bueno, ya ese no es el caso por la forma como afecta la pandemia el tema de las clases. Y además tenemos hoy tres informaciones vinculadas con el tema policial y judicial que ciertamente son las que abren página en buena parte de los portales informativos en el día de hoy. La primera tiene que ver con una situación de rehenes, hay que decirlo con claridad. Es una situación de rehenes, es una situación que tiene que ver con la política y no con la justicia, es una situación que tiene que ver básicamente con el pulso que el régimen de Maduro tiene con los gobiernos norteamericanos, y que tiene hoy como víctimas propiciatorias a 6 personas, 6 ejecutivos de Citgo, a quienes no les han podido probar nada, salvo eso, salvo haber trabajado en la directiva de Citgo, fueron detenidos, y un tribunal venezolano por fin decidió sobre el caso. Lo que pasa es que decidió condenarlos, ¿no? Así nos lo dice la gente de la agencia Reuters. Un tribunal venezolano condenó a prisión a 6 ejecutivos de la empresa Citgo. Debo recordarles que este caso durante mucho tiempo estuvo prácticamente en el limbo, y hubo diligencias de diversa naturaleza, diligencias secretas, negociaciones, viajeros norteamericanos llegaron al país para abogar en función de estas personas. Bueno, digamos que el primer tramo, disculpen, de esta situación, alguien nos dice por acá, Sado nos escribe, rehenes del régimen, coincido con su apreciación. Dice así la información: un tribunal venezolano condenó a prisión a 6 ex ejecutivos de la refinería estadounidense Citgo el jueves, después de encontrarlos culpables de cargos de corrupción. Los 6 altos funcionarios de Citgo, todos venezolanos, pero algunos con doble nacionalidad estadounidense, fueron arrestados en noviembre de 2017, luego de ser convocados a una reunión en la oficina de Caracas de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, propietaria de Citgo, y acusados de los delitos de malversación de fondos, blanqueo de capitales y conspiración. Sí, yo creo que hay que recordar todo esto porque también nos habla de la mala fe con la que se ha actuado en este caso. Estas personas fueron convocadas a una reunión, estas personas absolutamente tranquilas con su conciencia, asisten a la reunión y se encuentran al final de la reunión como una película, pues, con personal de seguridad, con sus consabidos trajes negros, etcétera, etcétera, privándolos de libertad. Esto ocurre, por cierto, o ha ocurrido, por cierto, en muy diversos niveles. Recuerdo yo también la manera como fue detenido un humilde motorizado venezolano, el señor Gilberto Soco. Quisieron vincularlo, él es militante de Voluntad Popular, entonces tenía un teléfono
de línea Movilnet y le apareció un mensaje diciendo que había sido merecedor de un premio en Movilnet y que fuera a retirarlo en la oficina tal. Entonces, cuando él va con su esposa a retirar el fulano premio de Movilnet, se encuentra un que lo está esperando en una comisión policial y se lo llevó preso. Hoy Gilberto Sojo es diputado de la Asamblea Nacional. Pero digo, me refiero simplemente a esto para recordarles este tipo de procedimientos que son utilizados a menudo en situaciones como estas por el régimen. Sigue la información diciéndonos que el expresidente de Circo, José Pereira, fue sentenciado a 13 años y 7 meses de cárcel y multado con $2 millones. Los otros cinco ex vicepresidentes, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Badel y Gustavo Cárdenas, fueron condenados a 8 años y 10 meses de prisión, dijo el máximo tribunal de Venezuela en un comunicado. Las pruebas de los delitos que se les imputan no estaban ahí, ni siquiera mencionaban a los 6. La defensa estaba preparada para esta decisión porque son presos políticos, dijo María Alejandra Poleo, una de las abogadas de los ejecutivos, quien agregó que la defensa contempla apelar la decisión. Un familiar de uno de los sentenciados señaló que la familia está en comunicación con funcionarios estadounidenses. Washington ha pedido la liberación del grupo. Incluso el veterano diplomático estadounidense Bill Richardson visitó Caracas en julio para pedir la libertad de los exdirectivos de Circo. El Ministerio de Comunicación no respondió a una solicitud de comentarios sobre este tema, nos dice la agencia Reuters. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, tomó el control de Circo, el activo más rentable de Venezuela en el extranjero, a principios de 2019, luego que Estados Unidos y decenas de países reconocieran como líder legítimo del país. Pero el presidente Nicolás Maduro mantiene el control interno de PDVSA, que está bajo sanciones estadounidenses. Esta es la nota con la que la agencia Reuters da cuenta de lo ocurrido. No es esta la única información de carácter judicial o policial que ocupa esta madrugada del viernes 27 de noviembre. Tenemos otra que es absolutamente insólita. Nos dicen los amigos del portal 0800 Noticias Web. Se robaron un Metrobús en Plaza Venezuela. Sí. ¿Usted se imagina lo difícil que debe ser robarse no un vehículo, sino un autobús? Un autobús rojo, gigantesco, y hacerlo además a las 7 de la noche, en pleno ombligo del tránsito caraqueño como lo es Plaza Venezuela. Bueno, así ocurrió. Dirigentes sindicales del Metro de Caracas nos pasan este reporte de seguridad. Dice así: informe de seguridad 26/11/2020, El Recreo. Siendo las 7 p.m. es hurtado del andén de la estación de Plaza Venezuela con dirección a Bellomonte un autobús rojo de Metrobús. El chofer del Metrobús se dirigió a la caseta del metro a buscar relevo y dejó el Metrobús encendido. Cuando se devuelve, el mismo había sido hurtado. Se encuentra en declaraciones el chofer supervisor. Metrobús secuestrado, número 1793, color rojo, última ubicación, Plaza Venezuela, 7 de la noche. ¿Qué tal? Bueno, esto nos da una idea pues, de lo que es la seguridad ciudadana en Caracas. Pero el tema no es solamente Caracas, ni el tema solamente está referido a tránsito. Otra información terrible vinculada con este asunto de la seguridad tiene su origen en el estado Trujillo. Así nos lo reportan los colegas de Efecto Cocuyo. Ciertamente la primera información que yo vi sobre esta situación en extremo delicada la vi a través del portal de Radio Fe y Alegría. Pero esta es la manera como Efecto Cocuyo aborda este delicado tema. Asesinan a Waldo Santaliz, candidato a la Asamblea Nacional por el estado Trujillo. Waldo Santaliz, candidato por voto lista a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, fue asesinado a balazos la mañana de este 26 de noviembre frente a su residencia en la parroquia Santa Isabel del municipio Andrés Bello, al noreste del estado Trujillo. Según la minuta policial, sujetos desconocidos los interceptaron cerca de su vivienda, donde le dispararon hasta acabar con su vida. Waldo Santaliz tenía 61 años de edad y se conoció que al momento del hecho se disponía a salir para un acto de campaña.
Santaliz era candidato por el partido Primero Venezuela, del cual era coordinador en el estado Trujillo, y optaba por una curul como suplente del diputado Conrado Pérez Linares, conocido por formar parte del grupo de parlamentarios apodados como la fracción CLAP, y quien aspira a la reelección en la Asamblea Nacional. Las autoridades no se han pronunciado al respecto, sin embargo se supo que ya estaban desplegados en el sitio realizando las investigaciones de rigor. La parroquia Santa Isabel en el estado Trujillo es conocida en el estado como una de las zonas más peligrosas, ya que convergen en ellas bandas criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato. Debo decir que hay informaciones contradictorias sobre este tema. Hay, en primer lugar, sobre la hora. Este reporte, del cual se hace por efecto Cocuyo, nos habla de que el crimen se produjo en horas de la mañana. Hay otros que indican que se produjo en horas del mediodía. Este reporte también ubica espacialmente, geográficamente, el crimen en prácticamente las puertas de la residencia del asesinado. Otros reportes indican que se produjo ya en pleno acto político, en pleno acto de campaña. Y si bien en este reporte no se hace referencia al tipo de armamento utilizado para perpetrar el asesinato, hay otros reportes que revelan o indican que la víctima fue asesinada con tiros de fusil. Esto, repito, ha generado reacciones. La persona o estaba o se dirigía a un acto de campaña. La persona era secretario general, coordinador de un partido político en ese estado, era candidato a diputado, candidato a parlamentario, y bueno, era obvio que iba a tener otras repercusiones. En efecto, tenemos en el mismo contexto de la nota de efecto Cocuyo, la reacción de José Brito. José Brito, como ustedes saben, es el diputado de la Asamblea Nacional que figura como coordinador de este novel partido llamado Primero Venezuela y que usurpa, hay que decirlo con toda claridad, los colores del partido Primero Justicia en la tarjeta electoral. A pesar de la información preliminar que se conoce, el diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, coordinador del atol de Primero Venezuela, informó a la agencia española EFE que Santaliz se encontraba en medio de un acto político acompañado por Conrado Pérez cuando un grupo de sujetos armados lo sometió y le propinó 2 disparos. Brito también señaló a través de su cuenta en Twitter que detrás de este asesinato estaría el también candidato a diputado por el PSUV y exalcalde del municipio, un ciudadano de nombre Michel Duque. Esta es la información, repito, tal y como la ofrece la gente de Efecto Cocuyo. El diario Tal Cual Digital también se hace eco de la información. La situación es grave, es delicada. Yo quisiera, caramba, destacar ante ustedes que no podemos sesgarnos en la apreciación de este hecho por la militancia o no de la víctima en tal o cual partido. Dice así la gente de Tal Cual Digital: a través de su cuenta en la red social Twitter, el candidato por el PSUV y exalcalde del municipio de Andrés Bello de la entidad, Michel Duque, publicó un comunicado en el que instó a las autoridades a esclarecer lo sucedido. Es decir, la persona que fue acusada por José Brito de ser responsable del asesinato del candidato Santeliz, insta a las autoridades más bien a investigar la situación. El diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, señaló al exalcalde del municipio Andrés Bello y candidato a la Asamblea Nacional por el PSUV, Michel Duque, de ser el autor intelectual del asesinato de Waldo Santeliz, candidato a diputado en ese estado por Primero Venezuela para las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral designado por el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro. Brito apuntó que, de acuerdo a informaciones suministradas por personas que se encontraban en el acto, los autores materiales se bajaron de una camioneta de 2 cabinas. De acuerdo a lo señalado por el parlamentario, eran personas que trabajaban para Duque. Sin embargo, no presentó mayores pruebas de esta afirmación. Detalló que el candidato a diputado Waldo Santeliz recibió 3 impactos de bala, uno a la altura de la cabeza y 2 en el tórax.
Yo no quiero partidizar la muerte de Waldo Santeliz, quiero hacer una reflexión como sociedad, una alerta. Este individuo debe ser capturado, dijo en rueda de prensa. José Brito, quien aspira a ser reelecto como diputado de la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre, exigió a las autoridades procurar la detención del exalcalde Duque. Dijo que espera que el hecho no quede impune y que los responsables no se cobijen en faldas partidistas. Bueno, este es el trío de informaciones de naturaleza judicial y policial con el que arrancamos esta madrugada del viernes 27. Por un lado, asesinan a balazos a un candidato a diputado de un partido que algunos señalan como aliado del gobierno. Y el presunto victimario, señalado por voceros de ese partido, aliado del gobierno, es un candidato del partido. Imagínense ustedes pues, lo sordo de toda esta historia. Por otro lado, el aparato de justicia, el aparato de administración de justicia del país no está sobre situaciones como estas, sino que están condenando a 6 ex ejecutivos de Citgo simplemente por razones políticas, tal, por lo menos eso es lo que señala la defensa de los hasta ayer imputados y hoy condenados. Mientras todo eso ocurre, se roba un autobús en Plaza Venezuela. ¿Qué nos indica eso? Bueno, que mientras la justicia, mientras la administración de justicia se concentra en la administración de venganzas, retaliaciones o castigos de naturaleza política, mientras la impunidad es la norma que llega incluso a este tipo de situaciones lamentables como la de Estado Trujillo, la ciudadanía está desamparada, absolutamente desamparada. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Permítanme compartir con ustedes una anécdota con las que acompañábamos las clases a nuestros alumnos de Historia Universal hace muchos años, y que habla de la manipulación de la ignorancia, ¿no?, por parte de los factores de poder. Los astrónomos en el Antiguo Egipto eran una disciplina con cierto desarrollo, y la información que producían o que recababan estaba, por supuesto, a disposición exclusiva del faraón, de los círculos de poder. Por eso el faraón conocía los momentos en que
por razones estacionales y por las fases de la luna, etcétera, el Nilo iba a crecer. Entonces, cuando eso iba a pasar, se producía un evento solemne donde salía el faraón o algunos de sus altos funcionarios y le ordenaban al Nilo: Nilo, crece. El Nilo crecía y el pueblo estaba convencido de que el Nilo había obedecido las órdenes del faraón, que era el hijo de Ra, el hijo del sol. Bueno, esas son historias, pues, de cómo el poder manipula el conocimiento y, o sea, dicho, monopoliza el conocimiento para manipular la ignorancia y dominar a la gente por ignorancia. Bueno, algo así ocurre en nuestro país, solo que no estaremos hablando del Nilo ni de las mareas, estamos hablando de la moneda, estamos hablando del dólar. Da indignación, da muchísima rabia, da muchísimo dolor como nuestra moneda, que hace apenas pocas décadas era una de las 4 monedas más sólidas del planeta, sí, así como me escucha. El dólar norteamericano, la libra esterlina, el marco alemán y el bolívar venezolano eran las 4 monedas más sólidas del planeta. Bueno, hoy el bolívar venezolano no te lo aceptan ni siquiera los colectores del transporte público. Las pocas camioneticas que están circulando en Caracas reciben y dan vuelto en dólares. ¿Qué les parece? Porque el bolívar, y así te lo dicen, no vale, úsalo para empapelar tu casa, úsalo para forrar los libros de los cuadernos de los chamos, ¿no? Bueno, eso ocurre no por algún factor misterioso. No se trata de que haya una página web, como decían estos farsantes hasta hace poco, que determina el precio del dólar paralelo. No, ya el país sabe, ya el país conoce, ya el pueblo ya no maneja que la altísima hiperinflación que estamos viviendo y que el proceso de destrucción de la moneda venezolana es promovido, dirigido, prefabricado por el gobierno mismo. Porque el Banco Central de Venezuela se encarga, por un lado, de tapar las deudas de PDVSA. PDVSA ya no produce petróleo, PDVSA solamente produce deuda y vergüenza. Vergüenza para nosotros, ellos no tienen. Y por otro lado, para financiar al gobierno de Maduro, generando dinero electrónico y generando dinero sin sustento. Antes por lo menos tenían que imprimirlo. Ahora no, ahora es dinero simplemente electrónico, pero que, con todo diciendo dinero electrónico, presiona la economía. Son millones y millones y millones de bolívares sin respaldo que salen a la calle a buscar los pocos dólares que circulan. Entonces los pocos dólares que circulan se carecen. Y esa es la razón por la cual tenemos el siguiente reporte que nos regala la gente de Descifrado. El dólar no oficial subió su cotización a 1.085.529 bolívares este jueves, tras haber iniciado la semana alrededor de los 850.000 bolívares. Repito, el dólar no oficial subió su cotización a 1.085.529 bolívares este jueves, tras haber iniciado la semana anterior alrededor de los 850.000 bolívares. Este es el titular de los colegas de Descifrado.com. Y usted dirá, pero bueno, si es la tasa no oficial, existe el marcador Banco Central de Venezuela. Veamos qué nos dice la gente de lapastilla.com a propósito del comportamiento del dólar oficial, del dólar del Banco Central. Retrasa un poco la apertura de la página. Sin embargo, aquí tenemos el titular. Dólar Banco Central de Venezuela no le pierde paso al paralelo y se acerca al 1.000.000 de bolívares. El Banco Central de Venezuela del régimen chavista informó sobre el tipo de cambio que resultó del promedio ponderado de las divisas. Vamos a ver. Acá está. El Banco Central de Venezuela del régimen chavista informó sobre el tipo de cambio que resultó del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias al cierre de la jornada de este jueves 26, y la tasa no le pierde el paso al monto ponderado por el mercado paralelo. De acuerdo al ente emisor, el tipo de cambio para operaciones en dólares resultó ser
974.184,26 céntimos por dólar, mientras que en el mercado paralelo la tasa ya alcanzó el millón de bolívares, resultando en 1.085.529. Esta es la información. Como ya dije, más allá de los intentos de ocultar esto con tesis peregrinas como que una página web sea la responsable del comportamiento de la divisa en el mercado, o achacar las responsabilidades de lo ocurrido a supuestos bloqueos y supuestas decisiones foráneas, lo cierto es que Venezuela, cerrando noviembre, ya cuenta 36 meses en hiperinflación. Así lo revela este recuento hecho por la agencia EFE. Venezuela termina noviembre con 36 meses de hiperinflación a cuestas, un escenario que, más que un problema, expertos consultados por EFE identifican como el mayor síntoma de las distorsiones de la economía del país caribeño. Aunque no hay consenso entre los especialistas sobre cuándo la nación petrolera abandonará este estado de alta inflación, todos coinciden en responsabilizar al gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro y a sus políticas fiscales por la acuciante pérdida de valor de la moneda venezolana. Amigos, yo no tengo que abundar en comentarios acerca del impacto que esto tiene en su vida, en la vida de usted, en la vida de su familia, el impacto que esto genera en su bolsillo, en su mesa, en su despensa, en su estómago, en su expectativa de futuro. Los expertos economistas venezolanos como el doctor Asdrúbal Oliveros, por ejemplo, preveía para finales de este año, para el cierre de diciembre de 2020, que la cotización del dólar podía estar por el millón de bolívares, y alguna gente le dijo que exageraba. No ha terminado noviembre y ya superó el millón de bolívares. Algunos hoy estiman, con dolor, con pesar, que para finales de diciembre, siendo esta temporada especialmente intensa desde el punto de vista económico, que para finales de diciembre la moneda pudiera estar por encima, la divisa pudiera estar por encima de los 2 millones de bolívares. Algo absolutamente atroz, algo absolutamente loco. ¿Hasta cuándo esto? Bueno, hasta que lo decidamos nosotros, hasta que lo decidamos los venezolanos. Está absolutamente claro la responsabilidad del gobierno en esto, y también, por cierto, la responsabilidad, porque el concepto de culpa es extraño a esta situación, la responsabilidad que tienen aquellos factores que deberían hoy conformar una alternativa viable, creíble ante este estado de cosas. Si tienes un país con una economía destruida, no de ahorita, sino desde hace 36 meses, si tienes un régimen inepto, corrupto, incapaz, si tienes a más del 80% del país en contra de ese régimen, ahí están los datos de la encuesta Omnibus de Data Análisis, tanto la de septiembre como la de octubre, ahí están. Si tienes todo eso, entonces, ¿cómo es que cuando volteas a la otra acera buscando una alternativa, lo que te encuentras es un desierto? Aquí hay una situación muy grave, lo decíamos ayer, muy, muy grave, una situación de anomia, una situación en la cual todas las vanguardias de la clase política se encuentran deslegitimadas, ya no ante la ley, ya no ante la comunidad internacional, deslegitimadas ante la gente, ante su gente, ante las personas que integraban ante las clientelas políticas de esos referentes. Esto es muy delicado. Si usted combina esta situación de inseguridad, ¿qué te digo yo? Pues, se roba un autobús, un metrobús en Plaza Venezuela, asesinan a un candidato a diputado de un partido pro gobierno y acusan a un candidato del gobierno. Si usted agarra todo ese caos, ¿no?,
le incorpora este tema económico y luego le incorpora el tema de la absoluta disolución de los referentes políticos de gobierno y de oposición, entonces tenemos una situación extremadamente delicada. ¿Delicada por qué? Bueno, porque es el caldo de cultivo para que cualquier aventurero, cualquiera, no solamente el que usted se imagina, que yo también, no, cualquier aventurero salga a pensar que este es el momento de pescar en río revuelto, ocasionando de esa forma el descenso a un nuevo círculo infernal, el descenso a un nuevo peldaño en la escalera de bajada hacia el caos absoluto. Es un tema grave, grave. Lamentablemente, muy lamentablemente, aquí hay gente que no ve más allá de la punta de su nariz. Aquí hay gente en el gobierno que se está frotando las manos porque, como tienen montado el guiso del 6 de diciembre, está listo. Tenemos nuestra hegemonía asegurada. De que hay gente que también está pensando en que con los eventos por venir se van a dedicar básicamente a hacer gobierno en el exilio, ¿no? Y a seguir girando por el mundo pidiendo solidaridad y no sé qué cosa, contando con que las sanciones y el caos económico lleven a la implosión definitiva del régimen y entonces vengan ellos después a agarrar el poder sobre un país destruido. Ambos planes son sumamente malos, ambos planes son nefastos, ambos planes no son creíbles. Yo quisiera recordarle a quienes piensan así lo que ocurrió por allá al final de la década de los 90. Aquí hubo unos tipos que pensaron que el cansancio del sistema de partidos era terreno propicio para que ellos articularan su propia propuesta política y sustituyeran a los partidos. Y se montaron en un plan de destrucción de la democracia. Ellos decían destrucción de ADE y COPEI. En realidad fue destrucción de la democracia. Se montaron en ese plan y el plan fue relativamente exitoso, con un detalle: no fueron ellos los que cobraron los resultados de ese plan, no, se les coló por el medio un actor que ellos no pensaban ni siquiera que existía, un tal Hugo Chávez se les coló. Así que después de haber destruido, después de haber masacrado a lo que ellos llamaban la partidocracia, ¿no? En vez de ser los amos del valle, en vez de ser los preclaros referentes de la derecha empresarial, los que iban a cobrar el resultado de eso y a ejercer el poder en primera persona, resulta que tuvimos esta irrupción del primitivismo transformado en proyecto político, del resentimiento transformado en proyecto político de la mano de Hugo Chávez. Entonces, les digo, hoy les puede pasar algo similar a unos cuantos, ¿no? Que crean que las sanciones y la crisis misma, el hambre, el dolor de la gente va a generar una implosión y entonces eso va a lograr que salga de alguna manera el actual régimen y entonces ellos venir desde su exilio dorado a tomar el poder. Pueden pasar muchas otras cosas, todas malas para el país y malísimas sobre todo para los venezolanos de carne y hueso. Piensen, reflexionen. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud.
usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y lo hacemos con un tema que nos sirve de ejemplo de cuáles son las respuestas de la gente frente a un panorama tan complejo y tan duro como el que referíamos en el segmento anterior. Algunos se van a eso que ahora llaman el incilio, es decir, el exilio interior, a exiliarse hacia adentro, a desvincularse de lo público, a desentenderse de lo público, a tratar de refugiarse en lo más íntimo, en la familia, en el hogar. Aquellos que tienen familia, aquellos que tienen hogar, aquellos cuya familia no ha sido fracturada aún por el exilio, la separación o la conflictividad. Otros han tenido que optar por la diáspora, por el exilio, por la fractura, por el desarraigo. Nunca ha sido una decisión voluntaria, nunca ha sido una decisión gozosa, siempre ha sido tremendamente difícil, tremendamente doloroso. Pero bueno, esas son las reacciones que han podido articular los venezolanos ante este drama, repito, un régimen corrupto, ineficiente, incapaz, destructivo y una alternativa que no termina de aparecer, que no termina de perfilarse, que no termina de presentarse como creíble, como factible. Ante eso, el venezolano, después de haber intentado mil cosas, después de haber marchado, protestado, votado, se ha abstenido cuando se lo pidieron, ha salido a enfrentar con escudos de cartón a fuerzas represivas muy bien armadas y sin escrúpulos. El venezolano, después de haber hecho todo eso, entonces dijo, bueno, hay que irse. Lo insólito es que cuando esos venezolanos que han tenido que irse atraviesan, enfrentan situaciones extremadamente complicadas y duras, entonces resulta que hay gente que termina responsabilizando a la víctima antes que denunciar al victimario. Sí, así como lo escuchan.
Esto acaba de ocurrir, por ejemplo, en el caso de los niños venezolanos deportados de Trinidad. Eh, se filtró un video de estos niños en la celda en la que se encuentran, en la cárcel en la que se encuentran, porque bueno, a partir del escándalo que se produjo, fueron regresados a Trinidad, se encuentran en condiciones de reclusión. Entonces, cuando salen las imágenes dramáticas de los niños en prisión, hubo alguna gente que dijo, pero eso también es culpa de los padres. ¿Qué hacen esos niños allí? ¿Qué hacen esos niños solos allí? ¿Cómo se les ocurre? Repito, esa tendencia nefasta a culpabilizar a la víctima en vez de señalar al victimario. Por eso quiero compartir con ustedes este trabajo que salió en Crónica 1 a propósito de la situación de una de las familias involucradas en este tema. Dice así el titular: padre de niños deportados de Trinidad. Mis 2 hijos tienen problemas con el corazón. Félix Marcano, padre de Alicia y de Zair, emigró hace 2 años a Trinidad y Tobago para costear el tratamiento médico de sus 2 pequeños hijos. Enviaba dinero a su familia que había quedado en Tucupita, estado del Tamacuro. Este domingo fueron deportados junto con 8 adultos y 16 menores de edad por el gobierno trinitario, que aunque les permitieron volver, se encuentran detenidos. Estamos destrozados con toda esta situación. Félix Marcano habla al teléfono muy afectado. Son pocas las palabras que le permiten contar lo que vive su familia, deportada de Trinidad y Tobago el domingo 23 de noviembre. Alicia y su hermano, Zair Marcano, fueron detenidos el martes 17 de noviembre junto con su mamá, Neslibet Contreras, tras su llegada a Trinidad y Tobago. Su papá, Félix Marcano, los esperaba. Él emigró hace 2 años y 4 meses a ese país para poder costear el tratamiento de sus 2 pequeños hijos, porque en Venezuela no era posible hacerlo. Las medicinas ya no eran en soberanos, sino en dólares, dijo. Una consulta costaba hasta $30. Ambos tienen que estar en tratamiento médico de por vida. Al principio mi hija comenzó con un tratamiento de bloqueadores que había que hacerlos en droguerías, pero por la situación del país no pudimos volver a comprarlos, dijo después de una pausa para sosegar el llanto. Tomó fuerzas y prosiguió. Alicia Marcano tiene 9 años y desde su nacimiento padece una enfermedad cardíaca. Cuando tenía 1 año fue operada y le pusieron un catéter, mientras que su hermano de 5 años presenta un soplo en el corazón y además tiene un problema renal que le impide el crecimiento de forma normal. Ambos forman parte del grupo de 16 menores de edad que fueron deportados desde Trinidad y Tobago. Por casi 24 horas sus familiares desconocían cuáles eran sus condiciones de salud y no habían podido confirmar si estaban o no en del Tamacuro. Los medios locales indicaron que el domingo 23 de noviembre los montaron en 2 embarcaciones alrededor de las 11 de la mañana antes de su audiencia de habeas corpus. Una juez de la Corte Suprema de la isla emitió una sentencia para que devolvieran a los venezolanos, pero era tarde. Las embarcaciones ya habían zarpado. El grupo de venezolanos iba con poco combustible y alimentación. Radio Fe y Alegría confirmó que el grupo de 16 menores y 8 adultos estaban en el sector La Barra Mariusa, en del Tamacuro. Según Fe y Alegría, Mariusa es una población indígena ubicada al norte de Tucupita, una zona de palafitos y de aguas con bajo nivel. En una temporada del año permanece inundada y en otras con lodo. No tiene cobertura de teléfonos celulares. El grupo de deportados regresó a Trinidad y Tobago y permanecen detenidos. A través de 2 videos denunciaron las condiciones de salud que presentan en las celdas donde se encuentran. Hay niños que continúan con vómitos, diarrea, fiebre y mucha hambre. Este niño no ha parado de llorar porque quiere tetero, dice la mujer que narra el video. Las mujeres también tienen dolencias en la columna, vientre y cabeza. Todos están hacinados en las celdas. Le suplicamos al Señor que nos saque de esta prisión. Yo comparto con ustedes este contenido porque, repito, insisto, a veces incurrimos en la absurda conducta de criminalizar a la víctima antes que señalar al victimario. Aquí hay una clara colusión de factores de poder contra estos humildes venezolanos. Por supuesto, está el régimen de Trinidad. Y ojo, he dicho el régimen de Trinidad, el gobierno de Trinidad.
No me estoy refiriendo al pueblo de Trinidad y Tobago, me estoy refiriendo al régimen de Trinidad, que actúa con saña, actúa con violencia, actúa con alevosía frente a la situación de estos venezolanos que son el débil jurídico, son el débil económico, son el débil social en esta ecuación. Pero también está el papel desgraciado que está jugando el gobierno venezolano. Alguien hacía la comparación no hace mucho y yo creo que es justa la comparación. Da indignación ver la manera como el gobierno venezolano desplegó una gran cantidad de recursos jurídicos, logísticos, políticos, para atravesar medio mundo y llegar hasta un país africano donde está detenido un sujeto llamado Saab. Este sujeto que ha sido acusado de irregularidades en por lo menos 6 países y que acá figura como uno de los grandes contratistas del Estado vinculado a esa desgracia llamado CLAP. Digo desgracia no por lo que el CLAP tiene en tanto que política pública, no. En política pública no es que debería existir, sino que tiene que existir en una situación como esta. Claro que tienen que existir programas sociales que ayuden al ciudadano a sobrevivir esta situación terrible que ha sido promovida por las mismas políticas ineficientes, ineptas, destructivas del régimen. Lo malo del CLAP no es eso. Lo malo del CLAP es que es utilizado como instrumento de extorsión política y de control social. Y además es un factor de administración absolutamente opaca. Y las presunciones de corrupción, bueno, atraviesan transversalmente ese programa, desde los altos negociados hasta cuando le llega al ciudadano la bolsa CLAP abierta, rota y evidentemente saqueada. De arriba a abajo está la corrupción en ese programa. Bueno, al sujeto que está involucrado en eso, lo detuvieron por allá en África, lo agarraron. Y el Estado venezolano, el régimen de Maduro, ha desplegado una gran cantidad de recursos diplomáticos, políticos, de diversa naturaleza, para defender los derechos de ese sujeto que ni venezolano es. En cambio, nuestros niños venezolanos están allí en esas celdas trinitarias, entre vómito, fiebre, diarrea. No tienen un gobierno que les defienda su derecho. Repito entonces, en vez de señalar, vean al victimario, denuncien al victimario, señalen al victimario, que en este caso tiene 2 cabezas y ningún cerebro. El régimen de Trinidad y el régimen de Venezuela. La primera vez que hicimos referencia a este hecho, aquí destacamos como Stuart Young, el hoy ministro de Seguridad, que se ha portado de manera lamentable y terrible, grosera, frente al tema. Hace apenas un año era ministro de Información del mismo gobierno de Trinidad, y en tanto que ministro de Información salió a la palestra a defender al régimen de Maduro, a reclamar contra lo que él llamaba la injerencia externa en los asuntos venezolanos, a decir pues que dejaran quieto a Maduro porque era su amigo, su aliado. Ese es el gobierno de Trinidad que está haciendo lo que está haciendo con nuestros hermanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con el cierre acá en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, fases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con tiempo justo para una información que me parece sustantiva. El economista Francisco Rodríguez, presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela, acaba de hacer una propuesta muy importante. Acaba de proponerle al señor Maduro y al señor Guaidó que se pongan de acuerdo para utilizar parte del dinero que está en disputa ante el gobierno inglés, parte de los recursos del oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra, para comprar al menos 10 millones de dosis de la vacuna anti-COVID-19 que está por ser liberada y autorizado su uso. Aquí hay una situación interesante. El oro que estaba en el Banco de Inglaterra estaba a disposición del Banco Central que dirige Maduro. Sin embargo, hubo una situación en la cual intentaron hacer uso de eso y fue bloqueado porque el gobierno inglés reconoce al gobierno de Guaidó como representante legítimo del Estado venezolano. Y hasta allí todo bien, y eso fue celebrado por el gobierno de Guaidó como una victoria diplomática. Sin embargo, poco después hubo un nuevo incidente allí, y una nueva decisión judicial que dijo, ya va. No hay reconocimiento expreso al gobierno de Maduro, pero la cosa con Guaidó tampoco está tan clara. Y nuevamente se congeló eso. Existe el peligro, cierto, de que esos recursos permanezcan congelados quién sabe cuánto tiempo y terminen en manos de quién sabe quién. Frente a esa situación sale esta propuesta de Francisco Rodríguez planteando utilizar esos recursos o parte de esos recursos de común acuerdo para que no haya ninguna posibilidad de que sea bloqueado por el gobierno inglés y por ningún factor judicial extranjero, de común acuerdo, repito, y pase a ser eso utilizado para la compra de esta vacuna. Es una iniciativa importante, es una propuesta importante, coloca el bien común en el centro, obligaría a los factores en disputa a ponerse de acuerdo para algo concreto. El lunes vamos a estar conversando con Francisco Rodríguez sobre esta iniciativa. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Néstor Tovar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza en la unión fue una presentación de Frigorífico Cena y es el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta el próximo lunes. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas,
Todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. ¿Te imaginas unos deliciosos